Ok, buenas noches por estos lados, buenas tardes para todos los que están en Venezuela. María Teresa, cuando gustes puedes activar tu cámara y tu micrófono, por favor. Hola María Teresa, bueno, te doy las gracias públicamente por haber aceptado la invitación, por estar con nosotros. Como te dije hace un rato, para mí es un gusto enorme poder tenerte como invitada, ¿no? Poder escucharte y toda la gente que está entrando a la sala, que va a estar hoy con nosotros, ha estado esperando mucho este encuentro, ¿no? Bueno, no, gracias a ti, Aaron, de haberme invitado. O- ok, ya hay 20 personas conectadas, hay 22, pero estamos tú y yo, o sea, son 20. Mientras esperamos un poco a que terminen de ingresar, yo voy a leer un poco sobre María Teresa, ¿no? Ya la mayoría la conocemos, pero hay algunos alumnos de por estos lados que yo les he hablado mucho de ti, pero no quiero que conozcan un poco más, pues. María Teresa Bulton nace en Caracas, es una fotógrafa investigadora de fotografía y escritora venezolana, con una especialización en arte y fotografía en la Universidad Estatal de Nueva York. Es la presidenta de la Fundación John Bolton en Caracas, institución que busca rescatar y mantener el legado histórico venezolano. Resguardan y mantienen una colección amplia de objetos que pertenecieron a Simón Bolívar. En 1977 se inauguró la Fototeca, que fue la primera galería de arte en Caracas dedicada a la fotografía. Bulton, junto con Paolo Gasparini, se encargaron de la creación y dirección, ¿no? En 1994 fue directora general sectorial de Cine, Fotografía y Video del Consejo Nacional de Fotografía, el CONAC, cargo que desempeñó hasta el año 2000. Durante su gestión al frente de este organismo se creó la revista de fotografía Extra Cámara y el Centro de Fotografía CONAC. Como crítica e investigadora de la fotografía, realizó varias publicaciones en el diario El Nacional, donde tenía una columna fija. Bueno, además de eso, ha publicado eh, una cierta cantidad de libros. Yo hace poco se lo comentaba, para mí este libro fue fundamental para que yo me hiciera fotógrafo, ¿ok? Aquí yo conocí a muchos de los grandes maestros de la fotografía venezolana, que hoy por hoy soy amigo de muchos de ellos, y bueno, para mí fue fundamental el leer ese libro y estudiar la obra de ellos, ¿no? En los conversatorios anteriores ya saben cuál es la dinámica. Cualquier pregunta que quieran hacerle a María Teresa, la pueden escribir, piden la palabra y yo les voy dando en ese mismo orden, les voy permitiendo que le hagan la pregunta, ¿no? Ok, ya tenemos 26 personas conectadas. María Teresa, la misma pregunta que le hago a todos. ¿Cuándo decides estudiar fotografía? Tengo entendido que estudiaste en Nueva York. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Qué te motivó a hacerte fotógrafa e investigadora? Bueno, mira, yo empecé a conocer algo de fotografía cuando trabajaba en la Fundación Mendoza, en la librería. En fin, se empezó la librería que la empezamos con Cristina Guzmán, y estaba Lourdes Blanco, que era directora, que yo había conocido antes, Clara Sujo, en Estudio Actual. Okay. Y yo me ocupaba de traer libros de arte y de cine y algo de fotografía, pero en realidad no sabía mucho de fotografía. Empecé en la Fundación Mendoza y Lourdes me dijo, mira María Teresa, llámate a Paolo Gasparini porque él es muy culto, es un fotógrafo muy culto, muy bueno, y él te puede ayudar con la fotografía. Y así fue, llamé a Paolo, él vino, él
me ayudó muchísimo a conocer sobre fotografía. Trajimos una exposición de André, una de Weston, creo también. Bueno, y ahí me empezó a interesar muchísimo la fotografía. Okay. Bueno, después me casé con Paolo Gasparini. Y empezamos la galería, la fototeca, que era una galería de fotografía muy chiquita, muy marginal, debajo de un puente, pero fue la primera galería de fotografía en Caracas, en Venezuela, y todos los fotógrafos venían y yo ya sabía cómo traer libros porque había tenido esa experiencia con Clara Sujo en Estudio Actual, y bueno, y todos venían a ver los libros y a comprar algunos. Y bueno, me acuerdo que una primicia fue el de Susan Sontag, justamente, que traje a los a los pocos días de haber salido en Estados Unidos, ¿no? Okay. Y bueno, y ahí empecé con la fotografía hace muchos años. Ya. ¿Estudiaste durante cuánto tiempo en Nueva York? En Nueva York, entonces, después yo me separé de Paolo, ¿no? Y yo decidí que, bueno, que yo no había estudiado así académicamente, y solamente el bachillerato en Estados Unidos también. Y entonces decidí que iba a estudiar en la universidad, y había este programa para adultos en el New York, en la Universidad de Nueva York. Y me inscribí y iba aquí a la central de oyente. Okay. Yo mandaba, le decía a los profesores venezolanos que fueron muy amables, le dije, mire, yo estoy inscrita en este programa para adultos, por favor voy a mandar lo que yo he estudiado aquí, lo mando a Estados Unidos, voy a hacer los exámenes también, y ustedes me califican y mando eso. Ajá. Y así fue. Después fui a Nueva York 2 veces durante 6 meses para estudiar allá. Okay. Y bueno, y eso era, o sea, uno iba acumulando los créditos hasta tener los suficientes créditos para el BA, lo que llaman, el Bachelor of Arts. Okay. En arte y fotografía. Perfecto. Y cuando regresas a Venezuela, es que, o sea, yo conozco parte de ese trabajo que tú hiciste en Nueva York, que son imágenes acompañadas de textos, manuscritos, sí, ¿no? Si quieres podemos ver Ajá. algo de eso, porque posiblemente se va a publicar algo de ese trabajo, ¿no? De Nueva York. Buenísimo. Sí, Y, este es uno para que sepan los que están en sala ya, este es uno de los más recientes libros de María Teresa, un trabajo sobre los indígenas venezolanos, donde recopila unos muy buenos fotógrafos que han trabajado ese tema en Venezuela, y ahora quiere compartir con nosotros, que esto es una primicia, porque es un libro prácticamente que está en maqueta y que es su fotografía, ¿no? Porque, son fotografías mías, sí. Claro, de esa época de Nueva York, justamente. Claro, sí, sí. Y fue para mí muy especial. Yo llegué a ver algunas que hay como habitaciones en hoteles, ¿cierto? Si mal no recuerdo. No, habitación, no hoteles había. no, son de la calle. Calle solamente. No llegaste a hacer algo en interiores, en algún lugar, ¿no? Bueno, en el apartamento donde yo vivía. Ah, ya. Que compartía un cuarto ahí, pues, ¿no? Okay. Pero espérate, voy a pasar algo, ¿no? Ok, sí que darle a compartir pantalla, lo tienes abajo. Ya. Ok, ahí lo estamos viendo. Sí. Esto es Nueva York, es una ciudad bastante especial, ¿no? Entonces, y yo escribí abajo, por ejemplo, ¿no? Aquí claro. Dice, esta ciudad es como el infierno.
la podredumbre está allí y la idea de Dios también. Ok, Y bueno, esta es la maqueta que después tomaba parte de la imagen, ¿no? ok, Esta es otra. Todo choca, grita, gesticula, más claro. rápido, más rápido, más rápido, tráelo, contémplalo, tócalo, ríete, la bruma siempre. En fin, fue un momento muy difícil para mí emocionalmente también, ¿no? No, Entonces, no sé, tengo entendido, tú conociste a Sambreleta durante tu estadía allá en Nueva York, no, ¿no? Saneleta yo la conocí, no, antes yo la había conocido, Ok, yo me la encontré allá en Nueva York. ok, ok. Sí, he estado buscando la forma de invitarla, pero Sambra está en Portobelo, ella toda la vida ha vivido allá y Sí. tiene muy mal internet y es extremadamente tímida. No, ¿Sí? no es fácil, pues, conseguirla, ¿no? Esta foto es curiosa porque yo no vi nada de eso, está, sino que fue cuando ya imprimí la foto en la hoja de contacto, salió esta imagen que es increíble, porque es una silla que está en la calle, un Ajá, señor pasando, y esta es la vitrina como un ángel que está sentado afuera, ¿no? qué buena, sí, Y pa- eso se dio sin yo haberlo visto, ¿no? Como, en sí, fin, eso es muy fotográfico también, sí, sí, que las sí, cosas se parece, ven después. sí, y Bueno, parece una doble exposición allí. sí, pero ¿Cómo? bueno, esta era la casa donde el cuarto donde yo vivía, de la ventana. Ok. Bueno, ¿Cómo va a ser el formato, María Teresa? ¿Tipo Photoposh? ¿Un formato no, pequeño o va a ser grande? tipo como un diario, porque es como un diario, ¿no? Ok, El formato va a ser como un diario. Este es el Museo Metropolitano. Bueno, ya. muy bueno, María Teresa. Bueno, yo tengo este libro. ¿Cuándo comienzas con la investigación? Bueno, entonces, Ya después va, me di cuenta que déjame el silenciar. CONAC, yo no trabajaba en el CONAC en ese momento. El CONAC daba como becas de trabajo, ¿no? Ok, Para investigaciones. Y entonces presenté este proyecto sobre la fotografía venezolana y me lo aceptaron y entonces me puse a escribir y bueno, toda la experiencia que yo había tenido en la fototeca y todos los fotógrafos que yo había conocido, bueno, estaba como muy empapada de todo lo que es la fotografía venezolana. Y ahí salió el primer libro, ¿no? El de anotaciones. sí, que es este. Este sería entonces tu primera publicación. Esa fue la primera publicación en 1990. Ya. Sí, Y este fue un regalo que me hicieron cuando yo aún era estudiante, me regalaron ese libro. creo que fue el primero más o menos de fotografía venezolana. Después hubo otros libros de otras personas, ¿no? Claro. Sí, yo Era pienso, como un poco primero. ese libro, bueno, todo el trabajo de investigación que has realizado, yo pienso particularmente que ha ayudado muchísimo a proyectar lo que es la fotografía venezolana, ¿no? Porque fue Sí, como, siempre me interesó mucho lo que era la fotografía venezolana, justamente. claro, Y bueno, y después salió el de las mujeres. Bueno, después me puse, escribía todas las semanas, escribía una columna que era muy buena en el Nacional, porque no era solamente yo que escribía, sino Fernando Rodríguez, varias personas, Di Stefano, sobre fotografía. En ese momento hubo así como un boom fotográfico y el Nacional publicaba todas esas reseñas de fotografía, ¿no? claro. Y El libro de las 21 fotógrafas,
Háblame un poco de eso, ¿en qué época lo publicaste? Bueno, ese salió en el 2003. Sí, sí, yo no sé si se puede ver Sí, ahí aquí. se ve, ese, sí, 21 Este, fotógrafas venezolanas, ahí sí. se ve. Bueno, porque siempre yo decía, bueno, pero todos los fotógrafos son hombres. Tenemos que hacer algo con las mujeres. Y yo justamente, yo he tenido una serie de operaciones con las piernas y prótesis, en fin. Y eso fue justo después de una de las operaciones, o la primera operación que tuve, y mucho tiempo en la cama, y entonces dije, no, voy a hacer un libro sobre fotógrafa venezolana. Ok, Y, y con las fotógrafas que me venían a ver, yo les preguntaba, ¿cuáles creen ustedes que son las fotógrafos importantes venezolanas? Y Sara Maneiro me ayudó ajá, muchísimo al principio, dándome nombres y todo eso. Y yo conocía mucho a Bárbara Brandley también, ajá, y la admiraba mucho, me gustaba mucho su fotografía. De hecho, fue un poco con su pensando en ella que salió ese último libro de los indígenas. Pero bueno, y ahí salió, pero ese libro yo misma el primer libro, el de anotaciones, eso fue ujú, en Monte Ávila Editores que lo sí, publicó, ¿no? Pero este segundo yo misma lo publiqué, y dos compañías compraron libros para sus regalos navideños en esa época. Compañías hacían eso, ¿no? claro. Y, 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 y fue muy bueno porque era la primera vez también que se hacía un libro de mujeres fotógrafas, ¿no? Claro, es que sí, precisamente todos los trabajos que tú has hecho, tanto ese de anotaciones, el de las 21 fotógrafas, han servido como para proyectar, ¿no? Para, Cuáles son incentivar eso, curiosidades, ¿no? así es. Y no solo eso, cuando hablamos de publicaciones, también es importante destacar toda la trayectoria y todo el prestigio que adquirió la revista Cámara. ¿Cuándo comienza Sí. con ese proyecto, con Bueno, esta cámara? esta cámara empieza, bueno, yo había estado tan en contacto con el mundo fotográfico venezolano, y yo sabía que todo lo que los fotógrafos y la fotógrafa, lo que querían era una publicación de fotografía, ¿no? Y había salido en México Luna Córnea, que Ajá, también fue una revista maravillosa, ¿no? sí. Y todo el mundo fascinado con Luna Córnea. Yo acababa de entrar, de ser nombrada en el CONAC, de directora de cine y fotografía, y entonces me dije, no, hay que hacer y llamé a Ricardo Gómez Pérez, me acuerdo, Ujú, y José Antonio Navarrete, y Ricardo Armas, creo que estaba también en ese primer grupo, ¿no? Y dijimos, vamos a hacer una revista de fotografía. ujú, Y entre todos, pues salió esta cámara. qué Sí. bueno. Ricardo ayudó muchísimo, fue el primer gerente, si se quiere, de la revista. Ujú, Y después fue José Antonio Navarrete. qué bueno. El ¿Cuá- segundo era, ¿Durante cuánto tiempo, María Teresa, se estuvo publicando esta cámara? ¿Cuántos números se fueron publican? como 32 números, creo, más o menos, sí. 32 números. 30, sí. Al principio eran monográficos, ¿no? Era un tema que fue muy bueno, pero era un trabajo de locura, ¿no? Y mucha gente, porque como no entraban dentro del tema, quedaban afuera. Y eso yo lo conversé con Navarrete, y le dije, no, vamos a cambiar ese esquema que hemos tenido hasta ahora, monográfico, porque, porque queda mucha gente afuera, y entonces lo hicimos más abierto, ¿no? Claro. Donde habían más personalizados fotógrafos, pues, ¿no?
¿no? Ok, Y no ok. solamente temáticos, ¿no? Pero dentro del tema, uno fue hecho sobre el Amazonas, ¿no? Ujú. Y el Amazonas brasileño y venezolano, el Amazonas peruano, el Amazonas ecuatoriano, en fin, sobre el Amazonas, ¿no? Ok, Y gustó tanto que en Brasil lo publicaron después en portugués, ¿no? qué bueno. Ese, esa misma edición Esa de misma edición. Infracámara. Cámara Sí. salía, cada número salía como mensual, bimensual, Bueno, no, era trimestral, trimestral, con mucha suerte. trimestral. Sí. Sí. Yo recuerdo que bueno, estamos hablando de 32 números, estamos hablando de que fue durante bastante tiempo entonces que estuvo Fue la bastante publicación. tiempo, sí, porque cuando ya yo renuncié, yo me fui en el año 2000 8 años, y 8 años, y sí. de que Vasco Sinitar y Sandro Lamas siguieron ahí y publicaron uno o dos números, me acuerdo. Sí, Y ahí ya terminó ahí, sí. yo llegué a ver esos últimos números y creo que fue 2004, 2005, fueron esos últimos números aproximadamente. Sí, Sí. sí, Lo interesante de Fracámara que también que comenzó a abarcar un poco la fotografía latinoamericana, ¿no? Ahí también se claro. veían autores, Era ya no solamente venezolanos, sino también habían invitados de afuera. de afuera, claro, sí. Sí, Eh, había una sección que era, me acuerdo del el portafolio, había el portafolio común que llamábamos, Ujú, y ese era temático, y entonces ahí invitábamos otros fotógrafos que no eran venezolanos. claro. Bueno, Sí, bueno, gracias aquí, a esta cámara también yo pude conocer muchísimo. Bueno, acuérdate que en ese entonces no era como ahora que tú te metes en internet y tenías todo a la mano, ¿no? Tú investigas, no había, allá no no había había nada, internet no había en esa internet. época. Entonces todo eran los libros, todo eran esas publicaciones. Yo me acuerdo de Lunacornia, llegué a ver algunos pocos números, no me acuerdo quién me los prestó. Cámara, yo me acuerdo que uno podía ir y buscarla, comprarla en el CONAC, en el Centro de Fotografía. Sí. Sí. El Centro de Fotografía, María Teresa, ¿en qué año nace? ¿Cómo fue esa idea de...? Bueno, era lo mismo que esta cámara, así como se necesitaba una publicación, se necesitaba un lugar como un centro de fotografía, pues, ¿no? Ujú. Que ya la fotografía era muy reciente en el mundo entero, ¿no? En Francia, en Inglaterra, habían centros de fotografía también marginales, un poco como la fototeca Ajá, aquí en Venezuela. Este, uh, y bueno, yo decía, tiene que haber también un lugar así en Caracas, en Venezuela. Y entonces en la Biblioteca Nacional estaba ese espacio que iba a ser para una librería latinoamericana. ajá. Entonces hablé con Virginia Betancourt y le presenté el proyecto, que por qué no hacíamos, ella le gustaba mucho la fotografía Ujú. también, ella fue muy solidaria en ese sentido. Y decidimos que sí, que iba a haber un centro de fotografía con la Biblioteca Nacional. Era para las dos instituciones, ¿no? Claro. Porque la biblioteca tenía también, la biblioteca tenía muchos libros de fotografía, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya, y a la par de Fracámara y de la biblioteca, también existían todas esas tertulias fotográficas, talleres de fotografía, Todas las semanas, los miércoles. todos los miércoles. Los miércoles venía un fotógrafo y presentaba su trabajo, y se hablaba con él, y eso fue muy bueno, Sí, ¿no? era muy No, motivador. no había política, o No, sea, porque tengo la impresión que ahora está bastante politizado, pero sí, ya en ese momento no, era la fotografía, sí, sí, sencillamente. yo recuerdo que de la escuela íbamos todos los miércoles, estábamos bastante cerca caminando, podíamos ir de Parque Carabobo a la Avenida Panteón Sí, y ya uno estaba sí, allí en el CONAC y siempre
podías escuchar a un Luis Lares, a un Vasco Sinetar, y eran sí. encuentros, charlas donde se mostraban imágenes. Hace poco estuvo Vladimir Marcano y él comentaba que también ese espacio y esas Él actividades, trabajó con nosotros, sí, Vladimir. así me comentó. Sí, Y nada, ese tipo de actividades motivaba muchísimo, pues. Entonces, claro. yo siempre digo que yo me siento afortunado de haber podido vivir toda esa, bueno, no lo viví desde sus inicios, pero pude vivir los últimos años, ¿no? Tanto del CONAC, del Centro de Fotografía, como de la revista Fracámara, ¿no? Sí. Ciertamente después, como comenta, se politizó mucho y incluso lamenté muchísimo cuando incluso quitaron la galería, que también la desactivaron totalmente, Ah, yo no sé. la galería No que sé, estaba yo no he abajo. ido más. Estuviste Yo, desconectada. yo no he ido más al centro de fotografía. Ya. Le quitaron la galería. Sí. Bueno, hace bastante tiempo yo me enteré que habían colocado eso como una oficina. No sé si la habrán activado nuevamente, ¿no? Bueno, había una biblioteca muy buena, me acuerdo. Sí, la biblioteca sí. No sé qué se Bueno, ha hecho. durante el periodo de Juan Vicente Gómez, tú te enteraste se hicieron muchas actividades y muchas cosas, pero después comenzaron después de que fallece Juan Vicente, pararon mucho, o sea, se desactiva la galería y todo aquello, ¿no? Les recuerdo a todas las personas que están que aprovechen a María Teresa si tienen preguntas, cualquier inquietud que tengan, piden la palabra y pueden aprovechar. Si no, bueno, Ah, yo bueno, concluyo. Sí, después comenta. otro libro que hice es sobre lo que la gente escribía sobre fotografía, ¿no? Ok, Que ya sin imágenes, ya no tenía imágenes, porque, bueno, en ese momento Monte Ávila estaba muy mal, no sé qué, no había dinero para publicar con imágenes, y eran solamente los textos que se habían publicado sobre fotografía en Venezuela, que se llama Pensar la fotografía. pensar la fotografía. Yo recuerdo Pensar también la fotografía. esa publicación. Sí. ¿Cuántos libros en total has publicado, María Teresa? No, son Cuatro libros. Bueno, cuatro libros. más los que faltan, ¿no? Vienen otros por allí que después vamos a hablar de eso. No sé. Eh, a Mauricio de Mérida tiene una pregunta. Ya se animaron a preguntar. Mauricio, cuando guste puedes hacer la pregunta. Aló, ¿me oye? Sí, te escuchamos. María Teresa, bueno, yo te conozco por referencia y creo que estás siendo bastante humilde con tu currículum. Yo vivo aquí en Mérida, bueno, toda la vida he vivido en Mérida, Caracas muy poco, aunque nací en Caracas, y hace 4 años empezamos a hacer una escuelita de fotografía aquí en Mérida, un amigo mío y yo, él se fue a vivir a Francia y me dejó aquí solo, y yo he ido remando. Y una de las cosas que tenemos tuya es un catálogo de una exposición que hiciste en el año 93, el trabajo curatorial de una exposición en la Galería de Arte Nacional sobre el retrato en Venezuela. Así, sí. Este catálogo, que es catálogo desde el punto de vista formal, pero el escrito es sumamente valioso. Y aquí lo tenemos obligatorio a todo el que quiere aprender retrato, ver un poquito de retrato. El artículo, el ensayo, que tiene 10 páginas, es realmente maravilloso, lo vemos así, todos los estudiantes quedan fascinados con el trabajo ese de la, del, Del eh, retrato. sí, o sea, la parte textual, ¿no? Aparte la selección que es muy linda, ¿no? Pero la parte del texto es muy, muy, muy potente. Y además al final tiene una cronología, o como dirían ahora, timeline, pero lo maravilloso es que además de tener, digamos, la historia de la fotografía universal, paralelamente lleva la historia de la fotografía en Venezuela, cosa que nunca habíamos ido, hasta el año 93 que la exposición. Y también nos llama mucho la atención que la foto principal, la que está en la portada, es una fotografía precisamente de Mérida, de una muchachita jovencita que está parada al lado de un floredero. El fotógrafo, yo no tengo buena memoria, estoy leyendo, Marco León Mariño. Esa exposición me imagino que fue muy celebrada, duró más de un año. Fue Ajá, una ¿qué más?
Ajá, ¿te acuerdas de esa exposición? Sí, claro. Fue una exposición en toda la Galería de Arte Nacional, en todas las salas de la galería. Y esa fue una idea de Rafael Arraiz, que era amigo mío y que fue director del CONAC también. Y él me dijo, ¿y por qué no hacemos una exposición sobre el retrato? Bueno, el retrato, la fotografía empieza con retratos, se puede decir, Sí. ¿no? Los primeros daguerrotipos, en fin, todo eso. El retrato fue siempre la impronta fundamental del ser humano, ¿no? Creo que en ese texto hablo justamente de una persona que se está muriendo y que quiere ver un retrato y dice, tengo sed del rostro humano. Y bueno, eso ha sido la fotografía, ¿no? Entonces se imaginan que ese tema era muy, muy importante, pues, ¿no? ¿Puedo seguir un poquito más o...? Sí, sí. ¿Sí? Ajá. María Teresa, bueno, así como está este catálogo, que es valiosísimo, sobre todo para los jóvenes, me imagino que habrás escrito otras cosas más. O sea, ¿dónde puede uno conseguir una lista completa? Porque a veces en catálogos como este uno consigue cosas muy valiosas como esto, ¿no? ¿Dónde consigue una lista de tu trabajo completo, de lo que hayas escrito? No solamente de bueno, en ese libro, Pensar la fotografía, hay escritos míos ahí, ¿no? De lo que yo publiqué en el Nacional y en otras revistas, ¿no? En otros lugares, ¿no? Yo no tengo una lista completa de lo que yo he escrito. No sé. Sería cuestión de investigar. Ajá. Sí, ya por último, bueno, el primer párrafo termina con una cita de León Battista Alberti, del renacentista de 1500-1600, que dice, es cierto que gracias a la pintura, el rostro de quien ya haya muerto conocerá una larga vida. Y entonces eso es lo que hace la fotografía, darle larga vida, lo que hacía la pintura antes. Bueno, muchos saludos, muchísimas gracias desde Mérida, María Teresa. Esperamos conseguir una nueva escrita. Con la escuela. Gracias a ti, Mauricio. Ahora que estoy haciendo memoria, yo tengo Pensar la fotografía, pero fue uno de esos libros que tuve que dejar en Venezuela porque no me pude llevar tanto peso, ¿no? Porque es un libro bastante grueso. Ese mismo, sí. Ese lo dejé allá, lo tengo allá. Muchos errores, tremendamente. ¿Sí? Era uno de los primeros libros del perro y la rana. Ajá. Debo decir que hay muchísimos errores que después hizo una fe de rata anexa, ¿no? Ajá. Pero bueno, ahí está. Claro. María Teresa, tienes una pregunta que te quiere hacer Kremlin Prieto. Kremlin, cuando quieras. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo, Aarón, muchas gracias por esta experiencia. Saludo a la señora María Teresa, tengo referencias de ella también, yo soy un fotógrafo joven. Quería hacerle una pregunta porque yo estudié en sus últimos años con Federico Fernández en los últimos vestigios que quedan del Centro Nacional de Fotografía, donde da unos buenos cursos. Y me da mucha curiosidad porque quisiera saber cómo fue su experiencia. Él la mencionaba muchísimo a usted, él siempre citaba mucho su referencia, nos dio clases de ensayo fotográfico y por él fue que descubrí mucho de la fotografía venezolana como tal. Quisiera saber cuál fue su experiencia trabajando junto a Federico, más o menos qué trabajaron, porque no, más allá de las referencias que tengo de él, que nos dio él de usted, no tengo otras más fidedignas, pues. Entonces quisiera saber cómo fue esa experiencia con Federico. Bueno, Federico fue un gran amigo mío. Me acuerdo, yo lo conocí en la fototeca. Él había estado preso en Mérida por razones políticas y salió y bueno, y le interesaba la fotografía, ¿no? Entonces venía mucho a la fototeca y ahí lo conocí y después nos seguimos viendo como amigos
Y bueno, y creo que era un fotógrafo maravilloso. Se hizo una exposición de él en la fototeca, de las inauguraciones del Museo de Bellas Artes, con imágenes muy buenas, estupendas. Y bueno, Federico fue un personaje, ¿no? Un gran personaje. Ok, ya va. Déjame silenciar ese micrófono que está por allí. Ya. Ok, tenemos ahora una pregunta que te quiere hacer María Teresa José Gregorio León. José Gregorio, cuando gustes. Que está interesante la pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Entiendo que usted posee una importante colección de fotografía y si es así, le preguntaría cuáles son sus 3 favoritas de dicha colección. Y como segunda pregunta, además de leer a Sontag on Photography, ¿qué otro libro recomendaría? Gracias. Bueno, sí tengo, o sea, con la fototeca compré varias fotografías. Tengo una de Weston, que es muy linda, de Charis, de una de sus esposas, en la playa o en la arena. Después tengo una de Ricardo Rasetti, de Los Diablos de Yare, que es muy bella, una máscara, un personaje de ese acontecimiento nuestro. Tengo muchas fotos, tengo de Nelson Garrido, tengo de Adré, el fotógrafo francés, Adré. En fin, he coleccionado un poco de fotografías. Tenía unas de Kudelka maravillosas y la vendí. En un momento dado tenía que venderla. Y bueno, ¿qué libro? Bueno, el libro de Johanna y Wilson Praga, es buenísimo. En fin, los libros de Aaron. Él también... Hay muchos libros. Los libros es lo que hay. El libro del mal de Vladimir. De Vladimir Marcano. Estupendo. No lo tengo, lamentablemente. No lo tiene, ya le voy a decir que te haga llegar uno porque él tiene por ahí. José Gregorio también pregunta que si es posible conseguir este trabajo que menciona en internet. Yo no lo creo. Perdón, ¿cuál trabajo? Me imagino que tus publicaciones, ¿no? Que cuando hablaba me parece, con el señor de Mérida. Sí, el del retrato, el catálogo. El ensayo del catálogo, correcto. Pero eso debe estar en la Galería Arte Nacional. Sí, el problema es que estoy fuera de Venezuela. Ah, usted está fuera de Venezuela. Así es. Bueno, ¿y por qué no me...? Bueno, no sé. ¿Qué se puede hacer? Si tengo otro, se lo mando. Gracias. Se lo puedo escanear. Bueno. Exacto. Ahora me lo puede hacer llegar. Escríbame. mariateresa.boulton@gmail.com. Muchas gracias. Bueno. María Teresa, aquí tenemos a Wilson Prada que te quiere hacer una pregunta. Wilson, cuando gustes. Hola María Teresa, ¿cómo estás? No sé si me oyen. Sí. Qué bueno. Primero, ahora que te tengo enfrente, que casi nunca podemos vernos, una vez más quiero agradecerte todas tus enseñanzas durante tantos años, ¿no? Mira, a mí me gustaría que conversara sobre una experiencia que creo que fue fundamental en la formación de mi generación, ¿no? Y luego, bueno, de la que sigue, porque Johanna es prácticamente, digamos, una extensión de todo eso que logramos hablar durante tantos años en los simposios, ¿no? Tú tuviste mucho que ver con la organización de los distintos simposios que se dieron en Venezuela,
desde 1986, 88 creo, hasta el año 2000. Pero además, bueno, también las regiones respondieron a esos simposios y también un poco con la guía de todos ustedes, con Yosune y Navarrete, ¿no? El mes de la fotografía que se hacía también en el año que no había simposio, pues había un mes de la fotografía en cualquiera de las grandes ciudades, ¿no? Bueno, eso por una parte, que hablaras un poquito de eso, y como respuesta a José Gregorio, yo creo que una de las cosas que debemos hacer quienes tenemos todavía archivos de catálogos de esas épocas, bueno, mira, escanear esos catálogos y enviarlos a las escuelas para que podamos, bueno, tener a la mano todos esos textos que se escriben en esa época, que están un poco dispersos, o sea, están muy bien organizados en distintos centros, pero como no tenemos ese acceso a los centros, yo creo que una buena manera sería que pudiésemos escanear o fotografiar esos catálogos y compartirlos entre nosotros como grupos de investigación. Bueno, María Teresa, gracias una vez más, porque creo que estoy acá escribiendo e investigando y un poco por tu culpa, una culpa que agradezco toda mi vida. Bueno, Wilson, la verdad que bueno oírte, porque ¿cuántos años que nos conocemos? Bastantes, ¿no? Tú has hecho una labor estupenda ya en Maracay y ahora como propulsor de la fotografía, investigador, una maravilla. Bueno, sobre los festivales aquí en Venezuela, sí, esa era una época, los años 80, 90, era una época en que había mucho interés por la fotografía en el país, ¿no? Y en el mundo había el Festival de la Luz, ¿te acuerdas? Hicimos parte del Festival de la Luz, hicimos con Carlos Armas, hicimos en Clarines, hicimos una parte. Sí. Hicimos allá en Maracay, hicimos un festival también de fotografía, que tengo el catálogo todavía aquí. En el 97. Sí, y en Maracaibo, con la gente de la Bengochea, Álvaro. con Álvaro Silva. Y se hizo, ¿te acuerdas? Se hizo como una red de todos esos impulsores de la fotografía en el interior de Venezuela, fuera de Caracas, pues, porque era muy importante que no sea siempre todo Caracas, justamente, sí. ¿No? Sí, siempre. Sí, yo no sé después qué pasó con eso. En Mérida también. Lo que llaman descentralizar un poco, ¿no? Sí. Claro, por supuesto. Sí, yo en ese entonces tenía mucho que ver también la presencia de las escuelas y se creó algo que se llamó circuito itinerante expositivo, que se movían siempre exposiciones tanto de los maestros, de los fotógrafos, como de alumnos de las escuelas. Ya va, que hay un micrófono por allí que está activo. Y recuerdo que durante ese circuito incluso fue la gente de Diafragma, que estuvo Wilson, Miguel Ruiz, fue una exposición Flavio Gerdel, estuvieron allá en la Cristóbal Roja, entonces también se mandaron cosas para el Zulia expuso en Caracas, se estaba moviendo, pues, nos movíamos nosotros y se movían las fotos. Eso fue muy interesante. Fue muy interesante. Como experiencia. Así es. El congreso de fotografía en Maracaibo, que ciertamente organizó Álvaro Silva, Mireya, la gente de la Bengochea. Sí, de verdad que en esa época hubo mucho movimiento y eran actividades. Había mucho movimiento y sí, lamentablemente la política como que acabó un poco con todo eso, ¿no? Así porque es. Todo se politizó. Así es. De una manera tonta, finalmente. Sí. Pero bueno.
cuando el festival, cuando el famoso, el Festival de la Luz, los 21 Zaguanes, también, que fue una experiencia increíble. Eso fue estupendo, Eso fue increíble. En los zaguanes de Clarines, bueno, de la casa Clarines. Yo fui uno de los que levanté pared de Bareque, uno de esos zaguanes. Yo no sé si tú supiste. Estuvimos 15 días levantando paredes de Bareque, pintando el museo, pintando zaguanes, haciendo cosas. Y bueno, y por supuesto fue una experiencia increíble, pues. Ajá, por aquí te tienen otra pregunta. Bueno, aquí está José Ramírez del CIEP ofreciendo la disponibilidad de los catálogos y los libros de María Teresa para consulta, pues. Ok, Erika Ordosgoiti. Si quieres, puedes hacerle la pregunta a Erika, que también está interesante. Hola, ¿qué tal, María Teresa? Un placer verte y escucharte. Oye, yo quería saber un poco sobre las fotógrafas venezolanas del siglo pasado. Estoy ahorita justamente investigando artistas venezolanas antes del 2000 y me gustaría saber un poco tu opinión sobre las fotógrafas venezolanas que tú consideras más relevantes del siglo pasado. Mira, primeramente te quiero felicitar por tu trabajo, que me gusta muchísimo. Bueno, yo publiqué ese libro, Las 21 fotógrafas, y esas son las mujeres que yo pienso eran que valían la pena conocer como fotógrafas del siglo pasado. No, son 21: Amalia Caputo, Ángela Bonadíez, Gabriela Gamboa, Sara Maneiro, Maggie Navarro, Jenny Woodman, Ana María Llanes, Diana López, Bárbara Brandley, Sandra Bracho, Cristina Rosenberg, Marisela Lagrave, Teresa Carreño. Teresa Carreño ahora está en Bolivia, por cierto, me acaba de escribir. Anabel Guerrero, Mireya Ferrer, Lisbeth Salas, Ana María Ferris, Ana Luisa Figueredo, Nayari Castillo, Susana Arguas y Beatriz Grau. Bueno, algunas están en Venezuela, la mayoría están afuera, ¿no? Muchas fotógrafas venezolanas ahora viven afuera, tu generación. Bueno, estamos haciendo un trabajo con Joana justamente. Ella es la experta de las nuevas generaciones. Ya yo no estoy tan al tanto como ella ahora. Bueno, y ese fue el libro que hice en el 2003 sobre esa generación de fotógrafas, ¿no? Sí. Bueno, si tienen más preguntas, recuerden pedir la palabra por el chat. María Teresa, ¿en qué vienes trabajando ahora? ¿Cuáles son esas próximas, aparte de ese que vimos de Nueva York, ¿no? De tus fotografías. Sí, bueno, no, yo estoy trabajando con Joana, fundamentalmente, porque ya estoy un poco vieja, para decirte la verdad, y ya no trabajo tanto como antes. Entonces lo tomo, y tengo 4 hijos, nueras, nietos, bisnietas. Una familia que me toma mucho tiempo. Claro, estás más en esa etapa de disfrutar a los nietos, a los bisnietos y eso. En esa época tengo 50.000 operaciones encima también. No camino muy bien. Pero bueno, Joana me hace trabajar mucho. Y bueno, y aquí vamos. Qué bueno. ¿No hay planes entonces de una versión actualizada de anotaciones de la fotografía venezolana contemporánea? Sí, con Joana estamos pensando actualizarlo justamente. Y también hacer sobre la investigación de las mujeres fotógrafas contemporáneas, ¿no? Claro. Sí, con los 2 proyectos que tenemos. Bueno, y hacer online, porque ahora la moda es online. Online, sí.
online de hacer una historia, un curso sobre fotografía venezolana. Ah, bueno, eso está genial, sobre todo por la diáspora venezolana, ¿no? La cantidad de venezolanos Por eso, que estamos regados. y leer textos con Ita Scotto, que yo hice unos trabajos con ella también. Okay. Ella es profesora, fue profesora de la UCB durante muchísimos años, es una persona muy, muy culta y le gusta mucho la fotografía, la imagen, en fin. Y ella va a reseñar textos importantes, ¿no? Okay. Sobre la fotografía en general. Ok. Aquí hay una pregunta más que tiene Rafael. A ver, Guillén. Rafael, cuando guste. Hola María Teresa. Hola Rafael, ¿cómo estás? Bien, te recordarás de mí, hicimos en la revista Claro. Extra Cámara de Barquisimeto. Claro que sí. Fui tu alumno en la Escuela de Arte de Historia de la Fotografía en 2 semestres diferentes. Bueno, y participé en todas esas jornadas de San Cristóbal, Mérida, que se dieron en una época muy bonita donde, bueno, estaba precisamente aprendiendo de ustedes los mejores, ¿no? En parte mi pregunta, Aarón te la formuló ahorita cuando le dije que tenía que hacer una pregunta, que era que te quería decir que es necesario que esa publicación de la historia de la fotografía que tú tienes, la actualizaras y la volvieras a publicar. Bueno, en eso está. Hay muchos fotógrafos muy valiosos que no están dentro de ese libro, que bueno, que yo tengo la primera edición, y que sería interesante poder, ¿cómo se llama? Agregarlo y nutrir esa historia, porque además el movimiento, en los últimos 20 años el movimiento fotográfico venezolano ha sido muy interesante, muy importante, y es necesario que se conozca, ¿no? Y que quede documentado, que es lo que al final tú nos enseñaste, a documentar. Sí, estoy de acuerdo contigo y sí, yo creo que es imprescindible hacer esa extensión del libro, ¿no? Y así incluir que, a tantos fotógrafos maravillosos que hay ahora. Te pido a ti y a Joana que se encarguen de eso. Ella se está encargando. Chévere, pero espero que te empuje para que eso salga. Okay. Mucho cariño. Yo estoy en Panamá hace 10 años y bueno, siempre muy pendiente de las cosas de Venezuela, por supuesto, porque eso uno no se le... No, o sea, es dificilísimo poderse olvidar de todo lo que pasa allá y Claro. uno lo sufre igual que usted. Bueno, espero que te vaya muy bien. Me alegro mucho haberte oído, ¿viste? Dale, gracias, igualmente. Y bueno, yo estoy aquí trabajando con el maestro Crudier. Ah, chévere. Está bien. Dale. Saludos. Saludos. Ok, María Teresa, más nadie ha hecho preguntas, yo te voy a hacer una última para cerrar, para ya dejarte descansar. ¿Qué consejo le das a los nobles fotógrafos venezolanos? ¿Sabes? Bueno, yo no sé qué consejo le puedo dar. Yo creo que, bueno, que quieran a la fotografía, que investiguen, que sepan, que se olviden un poco de la técnica y más del pensamiento. Esa fue la escuela que yo tuve, ¿no? Esa fue mi época, era pensar la fotografía, ¿no? Claro. Más que la técnica, ¿no? Y de hecho creo que la técnica es absolutamente indispensable, pero eso no es todo, ¿no? Claro. Hay que pensarla también. Así es, así es. Sí. Bueno, muy buen consejo. Con ese, por ahí lo comentaron. Excelente consejo. Bueno, si no tienen más preguntas, Bueno, gracias a todos. muchísimas gracias a ti, María Teresa, por la conversa, por todo lo que nos dejaste hoy. Y bueno, ya tenemos ese compromiso, los que tenemos publicaciones, catálogos y todo lo que forma parte del trabajo de María Teresa. En la actualidad hay aplicaciones que tú le haces la foto y casi que te escanea el libro, ¿sabes? Y después armas un PDF y puedes compartirlo. Este es material que
que hay que divulgarlo, ¿no? Hay que aprovechar la tecnología en ese sentido. Así es. Crenly te pregunta si pudieras repetir tu correo. Sí, mi correo es mariateresa.boulton@gmail.com. Ok, bueno, vamos a hacer, María Teresa, ahora una foto de grupo con todos con las cámaras encendidas. Eso es algo que hacemos siempre al final de cada conversatorio. Ok, para hacer una captura de pantalla. Yo no hago nada. No, tú nada más te quedas posando a la cámara, más nada. Ok, vamos a hacer la captura. ¿Están todos? 1, 2. Perfecto. El próximo miércoles, hablando un poco, retomando eso que estábamos conversando ahora, de descentralizar, ¿no? la fotografía en Venezuela. Y bueno, y también voy a comenzar a salirme un poco para invitar a algunos fotógrafos muy interesantes y gente relacionada con la fotografía muy interesante. Entonces el miércoles que viene vamos a estar con Beto Frangier, un fotógrafo del Zulia, muy querido y un gran maestro de todas esas generaciones de fotógrafos. Por ahí está Ferman, que también pasó por manos de Beto. Y el sábado siguiente vamos a estar con Carlos Rodríguez, que es un diseñador increíble de allá de Venezuela, un maestro, y vamos a estar hablando sobre el fotolibro, el diseño en el fotolibro. Es un conversatorio imperdible. Ok, bueno, muchísimas gracias entonces, María Teresa, una vez más, y nos estamos viendo pronto, Dios mediante. Muchas gracias a todos por asistir.